Gracias, queridos. Penúltimo capítulo de El malestar en la cultura, capítulo número 7. Estamos en la página 119 del volumen número 21. En todo momento. Uh, Ahí está. Dice el doctor Sigmund Freud, ¿por qué nuestros parientes, los animales, no exhiben una lucha cultural semejante? Vamos a continuar, ¿vale? Creo que cada capítulo empieza con una, un pensamiento, una asociación del capítulo pasado, pero esto es interesante. ¿Por qué los animales no luchan contra la cultura? Se ha hablado de la cultura. Se ha hablado de la cultura como una creación humana. Ujú. Podemos decir o contestar simplemente, los animales no hacen cultura, doctor Freud. Ajá. Yo no veo a un animal cantando. ¿O sí? ¿Será que cuando las aves cantan manifiestan su cultura? ¿Será que, por ejemplo, las danzas también que se presentan en las aves, el hecho, por ejemplo, de que los mamíferos marquen territorio y otras actividades que los animales hacen, digamos, como propias de sí y que podemos también observar en el género humano, sean su cultura? ¿Qué es la cultura entonces? Pero, queridas y queridos, como ven, se trata no de decir, ay, doctor Freud, es usted un tonto. No, 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 no. El doctor Sigmund Freud se hace preguntas. Ajá, y es así, digamos, como va elaborando, como va profundizando al respecto de sus propias, no teorías, sino propuestas, podemos decir hipótesis. Hasta el momento, ya ha avanzado el texto del malestar en la cultura, hemos ido observando cómo, al parecer, cada ser humano es enemigo de la cultura, cada uno de nosotros. Pero ¿qué es la cultura? Véanse los capítulos pasados. Ajá. Y aquí, digamos, Freud se aproxima, que recuerdo el capítulo pasado, habló acerca de un desarrollo teórico que él hizo en Más allá del principio de placer, que les dejo una descripción. No solo el desarrollo teórico, sino todo el texto de Más allá del principio de placer. Ajá. Entonces, mm, ¿por qué los animales no están peleados con lo que ellos hacen? Ajá. Con sus producciones, con lo que implican esas producciones para ellos. Dice el texto, pues no lo sabemos. Ujú. Muy probablemente algunos de ellos, como las abejas, hormigas, termitas, han bregado, no sé qué quiere decir esta palabra, durante miles de años, miles de siglos, hasta hallar esas instituciones estatales, esa distribución de las funciones, esa limitación de los individuos que hoy admiramos en ellos. ¿Qué es esto? Esta palabra yo nunca la uso. Bregar. Aquí está la definición de bregar, amasar de cierta manera el pan. Segunda definición, dicho de una persona, luchar, reñir, forcejear con otra u otras. Una persona que pelea. Eh, Han bregado, han amasado, han construido, han luchado hasta hallar esas instituciones estatales. Aquí vale la pena señalar que Freud está señalando hasta donde puedo identificar, insectos que se constituyen a partir de colmenas. Ajá. Entonces, yo les puse ejemplos de una cultura animal, el canto de las aves, la danza de algunas aves, comportamientos de mamíferos que marcan territorio, por ejemplo, pero podemos también identificar en animales más inferiores, animales más primitivos en un punto de vista evolutivo, la formación de comunidades y comunidades donde cada individuo tiene funciones. Ajá. Eso es sin duda algo que podemos destacar de
la formulación hecha por el doctor Sigmund Freud. Ajá. No es por presumirles, sino que ahorita, al momento de estar grabando este video, yo ya soy profesional de la psicología en México. Dentro de mi camino en la psicología, yo busqué el psicoanálisis, no lo encontré en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que el psicoanálisis lo encontré yo afuera de la universidad. Centro de Investigación y Estudios Lacanianos fue donde yo me formé como psicoanalista y es una formación que, digamos, introductoria. La propuesta de la escuela de psicoanálisis a la que yo asistí es una propuesta de formación permanente, es decir, no se trata de entrar a una escuela y salir como, sino es entrar a una escuela, era la propuesta ética, la propuesta de formación de la escuela, propuesta que yo acepté y propuesta que, digamos, me presenta una forma de trabajo que yo al día de hoy sostengo y de la cual estos videos son evidencia. Entonces, en esa escuela se me introduce esta forma de trabajo, leer a Freud, cuestionar a Freud, analizar a Freud, ajá, ver qué está diciendo, ver qué implica lo que está diciendo. Bueno, eso fue de 2009 a 2012, 3 años, digamos, de introducción, seminario de formación como psicoanalista. Pero pasan los años, yo en el 2012 comienzo una carrera que sostengo al día de hoy en una institución, solo lo voy a nombrar así, de atención a víctimas del delito en la Ciudad de México. Durante estos últimos 11 años que estoy grabando este video en marzo todavía del 2024, yo empiezo a trabajar con abogados, con abogadas. No puedo decir que abandono la psicología, no puedo decir que el psicoanálisis lo he dejado, no, sino al contrario. Mi práctica, digamos, profesional en la psicología, yo no puedo decir que se ha visto influida por el psicoanálisis. Yo más bien puedo decir que el psicoanálisis me permitió identificar lo que constituye la práctica psicológica. Es decir, a partir de mi contacto con el psicoanálisis pude yo separar los elementos de la psicología. Ajá. Elementos sociales, culturales, económicos, iba a decir industriales, pero tiene que ver economía e industria. Ajá. Pero para el año 2024, presente año, año de que estoy grabando este video, comienzo yo mis estudios en Derecho no es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo estudié psicología, sino en una institución particular que ahorita no diré el nombre. Ajá. Les digo esto porque comienzo yo a estudiar sociología del derecho. Ujú. Y es muy importante notar cómo el psicoanálisis, en esto que estoy subrayando, la obra de Freud, se caracteriza por, digámoslo así, no ser únicamente humanocéntrica, no sé si me explico. Freud está diciendo, hay cultura en los animales. Ajá. ¿Por qué? Porque los animales hacen cosas. ¿Por qué? Porque ahí la vida se organiza para procurar la supervivencia de determinadas especies. Ajá. Cuando yo me aproximo a los estudios de sociología jurídica, descubro con sorpresa que los sociólogos únicamente dicen la humanidad hace sociedad. Ajá. Y lo que está señalando aquí es, eso no es verdad. Las abejas hacen sociedad, las hormigas hacen sociedad, las termitas hacen sociedad y parece ser que lo hacen de forma mucho más eficiente que los humanos. ¡Pum! Esto que les observo sobre las limitaciones en el estudio de la sociología, ya lo incluí en mi trabajo para entregar a mis maestros de sociología jurídica. A lo mejor me reprueban por eso que estoy diciendo. Pero lo cierto es que esto ocurre. Nosotros, como seres humanos, queremos presumir de ser
lo único que importa en la vida. Y al buscar, digamos, establecer una ciencia, únicamente una ciencia de lo humano que solo va a tomar lo humano como punto de referencia, estamos dejando de lado gran parte, digamos, de lo que nos constituye. Ajá. Estoy ahorita haciendo también referencia de una influencia importante en la figura de Freud, Charles Darwin, evolucionismo, cosa que por supuesto se opone, digámoslo así, a un creacionismo. Es decir, si Dios me hizo ser humano, ¿yo por qué tendría que estar estudiando a las abejas, a las hormigas y a las termitas? ¿Esto quiere decir que Freud se opone a la religión? No. Lo hemos visto en muchos otros textos. ¿Qué es religión? Simplemente una forma más de cultura, una forma, digamos, de cultura que sustenta en muchas partes del mundo el lazo social, y esto es importantísimo. No nos referimos a religión en psicoanálisis como catolicismo, cristianismo, judaísmo, etcétera, sino básicamente toda forma de orden social que parte de de un discurso mitológico. Lo voy a nombrar así. Ajá. Entonces, ahorita Freud está desarrollando su postura al respecto de la cultura, el malestar en la cultura. Se llama el texto que estamos estudiando. Pero esto que estoy subrayando también se hizo en Más allá del principio de placer, y yo también lo menciono en mi propio libro, Sexualidad infantil y crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Lo encontrarán en la descripción de este video y también lo pueden comprar ustedes en Amazon. Pero lo hace Freud con el objeto de decir o de fundamentar qué es el placer en Más allá del principio de placer. Ajá. Y Freud no nos compara con insectos. Freud compara la humanidad con organismos unicelulares, protozoarios, animalitos primitivos, digámoslo así, para no entrar en detalles terminológicos. Ahorita voy a detener mi comentario y continuar con la lectura. Es característico de nuestra situación presente que nuestro sentimiento nos diga que no nos consideraríamos dichosos en ninguno de esos estados animales, ni con las abejas, hormigas y termitas. Ajá. Y en ninguno de los papeles que en ellos se asigna al individuo. ¿Se entiende? Es decir, yo soy un ser humano, yo decido por mí, yo tengo voluntad, soy libre. ¿Por qué? Porque los derechos humanos lo dicen. Ok, bueno, las abejas, las hormigas y las termitas no podrían hablar de libertad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su anatomía, de acuerdo a su estructura orgánica, tienen ya asignadas diferentes funciones dentro de la colmena. Ajá. Papeles. Eso son, y de eso no se pueden librar orgánicamente. En otras especies, ¿acaso se haya alcanzado un equilibrio temporario entre los influjos, la influencia del mundo circundante o o el medio ambiente, digámoslo así, y las pulsiones que libran combate en el interior de ellas? Y de esta manera, a una detención del desarrollo. Ok, Freud se está volviendo aquí bastante, digámoslo así, biologicista, pero también por eso lo amo, doctor Freud. Cuando hablamos del psicoanálisis, hablamos de una disciplina científica que se une, digamos, o limita con otras ciencias, una de ellas la biología. Ajá. Otra ciencia también son las leyes, pero ahorita de esto no hablaré mucho. La sociología sin duda, la medicina por otro lado, pero eh, aquí lo que a lo que el texto apunta es, digamos, a una aproximación diferente a la vida
en cada especie. Ajá. Y se ha hablado de especies de insectos que se organizan en colmenas. Hice yo mismo mención de especies de aves, especies de mamíferos, ajá, que pienso yo en los cánidos, en felinos, ajá, que marcan territorio. Eh, Pienso ahorita también en esta palabrita. Les voy a dejar en la descripción de este video pulsiones y destinos de pulsión, porque esta palabra es lo que, digamos, le da identidad a la formulación hecha por Sigmund Freud al respecto tanto de la ciencia como de eh, el ser humano. Ajá. Yo mismo, un tanto influido por la lectura de Lacan, puedo sustituir la palabra pulsión por potencial, un potencial que viene de nuestro cuerpo, ajá, un potencial biológico. Y justamente lo que nos une con otras especies, potencial, un manejo de energía o una energía que está ahí, pero que no necesariamente se traduce en conducta, en manifestación, en cultura. Ajá. Eh, Creo que vamos a continuar, ¿vale? Hablando de las pulsiones, en la especie humana, es justamente lo que podemos nombrar desde el psicoanálisis, que es donde parte la enemistad del ser humano frente a la cultura. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto, dejando la cultura definida en los capítulos pasados. En el caso de los hombres primordiales, probablemente un nuevo embate de la libido, de la pulsión sexual, provocó de contragolpe una renovada renuencia de la pulsión de destrucción. En otras palabras, hablando de una hipotética historia evolutiva de la especie humana que nos tiene al día de hoy en determinado punto de nuestra historia, se habla de un posible conflicto que surgió en el ser humano primitivo, ya que de alguna manera quiere destruir, pero también quiere amar, quiere reunirse, pero no tolera no solo la unión, sino también lo vivo. De esto se habló en el capítulo pasado, pulsión de destrucción. ¿Qué es eso? Voy a dejar ahorita esa pregunta en el aire, digámoslo así, una necesidad instintiva, una tendencia, un impulso, un deseo de destrucción, tanto de otros como de uno mismo. Ujú. Pero entonces, ¿qué hacer con ese deseo otro que nos lleva a buscar a nuestros semejantes, a la vida? Ajá. Les dejaré también un texto importante en la descripción, 3 ensayos de teoría sexual. Vamos a continuar. Pero, pero no hay que preguntar demasiado acerca de cosas que todavía no tienen respuesta. ¿Ok? Bueno, eso es, digamos, su postura, doctor Freud, respetable, pero nosotros podemos hacerlo, podemos cuestionar, podemos preguntar. Dice Freud, nos acude otra pregunta más cercana. ¿De qué medio se vale la cultura para inhibir, para volver inofensiva? ¿Acaso para erradicar la agresión contrariante? Digamos, no la agresión que viene de afuera, no decimos pobres de nosotros, sino es más bien la agresión que parte de mí, de mi deseo, de mi voluntad. Dice Freud,
Ya hemos tomado conocimiento de algunos de esos métodos, pero al parecer no de los más importantes. Podemos estudiarlos en la historia evolutiva del individuo. Ok, pasamos de las especies al individuo. Ujú. ¿Qué le pasa para que se vuelva inocuo, inofensivo, su gusto por la agresión? Oh, no lo sé, ¿qué le pasa, doctor Freud, al individuo? Algo muy asombroso que no habíamos colegido, aunque es obvio. La agresión es introyectada, interiorizada, pero en verdad reenviada a su punto de partida. Vale decir, vuelta hacia el yo propio. Ejemplo, es que soy un tonto, soy un estúpido, soy lo peor del mundo. ¿Ah? Muchos colegas en la psicología dirían, te hace falta autoestima. Pues no necesariamente. De hecho, los invito, queridas, queridos, definan autoestima. Y segundo, permitan que la gente hable, permitan que la gente diga por qué se dicen a sí mismo, a sí mismas, estúpidos o estúpidas. Por decir una palabra, tonto, tonta, X, Y o Z. Pregunten, por favor. El objeto de estudio no es Freud, no soy yo, son ellos. La mente no es propiedad de Sigmund Freud. La mente no es mi propiedad, la mente en sí. La mente es un objeto de estudio que vamos a ir definiendo. Y aquí, digamos, lo que estamos haciendo también es considerar lo dicho por el doctor Sigmund Freud como una, un paradigma, ciertamente, pero también eh, método de estudio de eso que los pacientes dicen. Ajá. Eh, Voy a dejar mi comentario hasta ahí porque hay mucho que decir al respecto de la ciencia del psicoanálisis, el método específico del psicoanálisis y el, ¿cómo decirlo? El objeto de estudio no. eh, la práctica, digamos, analítica para el año 2024. Entonces, esta agresión vuelta hacia uno es como poco a poco el ser humano va aprendiendo a convivir con eso que lo constituye, las ganas, digámoslo así, de destruir. Lo estoy diciendo de particular manera. Podemos sustituir la palabra destruir por otras. Ajá. Incluso, ¿por qué no ignorar las ganas de no ser alterado? Y aquí es algo que al referir esa palabra, no ser alterado, ¿hasta qué punto la salud mental obedece a una pulsión de destrucción? Es que odio que el mundo avance, odio que la gente haga cosas de las cuales yo no me dé cuenta por las redes sociales. Odio no saber. Ajá. Y entonces, deme mi pastilla, señor psiquiatra. Doctor psiquiatra, deme mi pastilla. ¿Por qué? Porque odio al mundo. ¿Mm? Vamos a continuar con el texto. Ahí es recogida por una parte el del yo que se contrapone al resto como superyo y entonces, como conciencia moral, está pronta a ejercer contra el yo la misma severidad agresiva que el yo habría satisfecho de buena gana en otros individuos ajenos a él. En otras palabras, la conciencia moral, aquel que nos dice a nosotros mismos, de mí para mí, eso es bueno, eso es malo, es una manifestación de la pulsión de destrucción, de la pulsión de muerte. Ajá. Es, digamos, lo que está formulando Freud en este párrafo, en este texto. Ujú. Pero es importante señalar cómo esa
moral, conciencia moral, ha sido una adaptación psíquica, endógena, propia, subjetiva de la agresión que yo como sujeto recibí al momento de que mis padres me introdujeron en una disciplina al lazo social. Es decir, si yo como infante no reconozco que mis padres son vida, yo qué carambas tendría que andar haciendo buscando afuera de mi cuarto la vida en la forma de mis semejantes. Esto que no justifique los tratos crueles hacia los niños. Una cosa es disciplina y otra cosa es crueldad. Ujú. Disciplina es decirle a los niños, esto no, esto sí. Algunos padres dirán, porque te quiero. Pero por supuesto, esto es un hipotético ideal. Lo cierto es que hay mucha gente cruel hacia los niños. Ujú. Y eso es algo que atenta en contra justamente de la construcción del sostenimiento del valor del lazo social. Un ejemplo, ¿qué importancia tendría para un niño salir de su casa, conocer gente afuera de su casa, si en su casa misma él o ella han recibido castigos totalmente, ¿cómo decirlo?, ilógicos, sin ninguna dirección en particular? Un ejemplo, un niño corriendo, se tropieza, comienza a llorar y porque se cayó, le pegan. ¿Qué sentido tendría eso? El niño no debería jugar, el niño no debería correr, el niño debería de no llorar, por ponerles un ejemplo. Ajá. Severidad agresiva. Aquí, por supuesto, le repito, el doctor Freud no está diciendo hay que golpear. No, 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 no. No se trata de golpear a los niños, pero sí se trata de decir eso no. Ujú. Dice el texto, llamamos conciencia de culpa a la tensión entre el superyo, la conciencia moral, que se ha vuelto severo, y el yo que le está sometido. El yo, la identidad, el individuo. Aquí, por supuesto, se está haciendo una descripción de una dinámica ya hecha propia. Ya la represión, el castigo no viene de otros, viene de mí para mí. Ajá. Dice el texto. Se exterioriza o se manifiesta como necesidad de castigo. Y esto es fabuloso. Necesidad de castigo. Dice la nota número 1. Véase el problema económico del masoquismo que les dejo en la descripción de este video. Ajá. El problema económico del masoquismo. Un texto fabuloso. Por consiguiente, la cultura yugula, ahorca, el peligroso gusto agresivo del individuo, debilitándolo, desarmándolo y vigilándolo mediante una instancia situada en su interior. Aquí. O acá. Ajá. Como si fuera una guarnición militar en la ciudad conquistada. Aquí no voy a hacer mucha referencia porque si no el texto me desviaría mucho del texto, pero he de decir que esto que estoy argumentando no solo lo expongo yo en mi libro, al menos una introducción, porque esto de la necesidad del castigo va a ser no como tal mencionado en la segunda parte de mi línea de investigación que sigo desarrollando. Ya tiene título la segunda parte de mi obra, sería La dialéctica del castigo. Ajá.
Se va a hablar en la dialéctica del castigo sobre la necesidad de castigo, pero también lo que dice el castigo y lo que dice esa necesidad de nosotros como seres humanos, como humanidad, como civilización, cultura. Ajá. Vamos a continuar. Las ideas que el analista se forma acerca de la génesis del sentimiento de culpa no son las corrientes entre los psicólogos. Es verdad que tampoco a él, al psicoanalista, le resulta fácil dar razón de dicha génesis. ¿De qué? Del sentimiento de culpa. Ujú. Entonces, necesidad de castigo, conciencia de culpa, conciencia moral. Ajá. Yo puedo ser malo, yo puedo sentirme mal conmigo mismo y eso no es un problema de autoestima. De hecho, no es como tal un problema, sino más bien la manifestación, aquí se nombra necesidad de castigo, pero es también necesidad de alivio, o bien el castigo como una forma de obtener un alivio físico, corporal, erótico. Yo estoy haciendo mención de otras palabras, queridas y queridos, no para decir que todo criminal es un masoquista en potencia, no. De hecho, muchos criminales son sádicos. Ajá. Eh, hace tiempo salía con una muchacha, no voy a decir su nombre, pero que esa muchacha sentía una particular atracción hacia los asesinos seriales. Ajá. No puedo decir que le excitaban sexualmente, más bien a ella le daban lástima, porque pobrecitos, sí, han matado a muchos y cruelmente, eso decía ella. Los han matado, sí, sí, esos son individuos que matan, pero nadie se sienta a escucharlos. Pobres. Eso decía ella. Ajá. Y bueno, no por ello la dejé de ver, sino por otras cosas. Eh, digamos, la forma en la cual como individuos, como civilización, como cultura, nos hemos aproximado al castigo como una forma de regulación social, tiene que también incluir la necesidad de castigo como la búsqueda de un vínculo posiblemente histórico dentro del individuo, pero también con un individuo que tiene un cuerpo y un cuerpo con el cual se relaciona específicamente ese sujeto, ese individuo. Ajá. Entonces, esto es también para mis estudios en Derecho, que yo ya creo tener el título de mi tesis para licenciarme en Derecho. No lo voy a decir ahorita, pero se regulan pulsiones, se regulan necesidades, se regulan cuerpos, se regulan individuos. ¿Qué es lo que se regula socialmente? A través de el derecho, es verdad, pero también no podemos decir que el castigo sea una propiedad exclusiva de los estados, de los gobiernos, de los organismos procuradores de justicia. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro, por ejemplo, de una pareja, si uno se enoja con el otro, un castigo o un silencio, una mirada, puede tener justamente la propiedad de castigo. Ahí justamente estoy señalando a lo que me refiero con dialéctica del castigo, lo que va más allá incluso de la regulación estatal, de la regulación gubernamental. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Las ideas que el analista se forma acerca de la génesis, el origen del sentimiento de culpa, esto ya lo había leído. En primer lugar, si se pregunta cómo alguien puede llegar a tener un sentimiento de culpa, se recibe una respuesta que no admite contradicción. Uno se siente culpable. Los creyentes dicen en pecado,
cuando ha hecho algo que discierne como malo. Yo hice algo malo o yo pude haber hecho algo malo. Ustedes también. Y nos sentimos mal con nosotros mismos. Somos malos. Pero enseguida se advierte lo poco que ayuda semejante respuesta. ¿Acaso tras vacilar un tanto se agregue que puede considerarse culpable también quien no ha hecho nada malo, pero discierne en sí el mero propósito de obrar de ese modo? Queridas, queridos, ejemplo clarísimo de la pulsión, potencial, inclinación. Ajá. Yo no he hecho nada malo, pero no sé por qué me siento mal conmigo mismo. No sé, no lo sé. Y entonces, dice el texto, se preguntará por qué el propósito se considera aquí equivalente a la ejecución. Oh, queridas, queridos, pulsión, manifestaciones y la lógica detrás de la pulsión. Yo puedo decir, es que sí, estoy enojado contigo por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Enojado. No te estoy insultando, no te estoy golpeando, simplemente estoy enojado. Un afecto, un potencial. Si hacemos enojar a alguien, ese alguien puede hacernos algo. Ajá, digamos, está un peligro latente. Ajá. Sin embargo, la lógica, digamos que marca tanto el objeto como el sujeto del psicoanálisis como ciencia, como disciplina científica, es aún el enojo, es ya en sí mismo un acto agresivo, aun cuando no le hagamos nada al objeto, a la persona. No le hice nada, no la toqué, no lo toqué, no le pegué ni lo insulté ni nada. Sin embargo, ese enojo, yo sí lo registro, yo lo noto. Y de repente me doy cuenta, me hubiera gustado al menos una cachetada. ¿Cómo se atreve? ¿Acaso no tengo dignidad? Y ahora, imagínense qué pasa cuando yo no me doy cuenta de mis afectos. Y estoy señalando algo enfermizo, terrible, ¿no? De hecho, es de lo más natural en la humanidad. No darnos cuenta de un afecto, una emoción, un sentimiento que nace y de repente, ¡pum!, ya no lo notamos, pero ahí sigue, latente, inconsciente. El hecho de que no observemos la mayor parte de nuestros productos subjetivos, intelectuales, afectivos, es justamente lo que le da al psicoanálisis una vigencia contundente para el año 2024. El hecho de que la mayor parte de nuestra actividad, digámoslo así, mental, sea inconsciente, no la sepamos, pero podemos notar sus consecuencias, podemos notar cómo de repente algo que no sabemos de dónde salió y ¡pum! Por ejemplo, mío, a partir de eh, la lectura de El porvenir de una ilusión, nació en mí la necesidad de pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Por mucho tiempo no lo supe. Y es este texto del porvenir de una ilusión, lo dejaré en la descripción. Verán que no es un texto, ¿cómo decirlo?, ateo, no es un texto que muera la religión, no. Es por algo mío, que no diré aquí, por supuesto. Dice el texto. Entonces, pulsión, recuerden, potencial,
Repito esto porque esto está genial. Tras vacilar un tanto, se agrega que puede considerarse culpable también quien no ha hecho nada malo, pero discierne o identifica en sí el mero propósito de obrar de ese modo. Y entonces se preguntará por qué el propósito se considera aquí equivalente a la ejecución. No obstante, ambos casos presuponen que ya se haya discernido al mal como reprobable, como algo que no debe ejecutarse. Y aquí, por ejemplo, queridas, queridos, si nosotros fantaseamos con hacerle mal a alguien, fantasear, imaginar, nunca lo hacemos, no lo hacemos, ni a esa persona ni a algo vivo, por ejemplo, ¿no? Y lo llevamos a un terreno digital, a un terreno, ¿cómo decirlo? Virtual, a un Call of Duty. Y dentro de este juego, donde no le hacemos daño a algo vivo, sino más bien a algo que representa algo vivo, una entidad, digamos, virtual, un personaje dentro de un juego, ajá. ¿No puede eso traer alguna clase de alivio? Sí, pero depende de las posibilidades individuales. Ajá. No hay una solución única para todos. Dice el texto. Ajá. ¿Cómo se llega a esa resolución? Es lícito desautorizar la existencia de una capacidad originaria, por así decir, natural, de diferenciar el bien del mal. ¡Oh! Oh, oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es lícito desautorizar que el bien y el mal sean categorías naturales. Un segundo. Capacidad originaria. Y esto es muy sencillo de ilustrar, queridas y queridos. ¿Qué tan difícil es pelearse con alguien en redes sociales? Es que lo bueno no es lo bueno para todos. Cada uno de nosotros tuvo una introducción diferente a lo bueno y lo malo. Y esto no de los filósofos, perdón, pero eso es cierto. Mamá y papá no tuvieron que echarse un curso de toda la historia de la filosofía para decirnos, Oppenheimer dice que esto es bueno, Nietzsche dice que esto es malo. Simplemente mamá y papá vieron e hicieron. Mamá y papá dijeron sí y no. No se dedicaron a leer a Platón y con base a Platón, o si es que, digamos, es una familia normal, no una familia de estudiosos de la filosofía, ajá, simplemente, conforme a lo que a ellos les sirve, hicieron. Le transmitieron a sus hijos cierto camino dentro de la vida, cierta forma dentro de la vida, límites morales. Ajá. Continuamos con el texto. Evidentemente, malo no es dañino o perjudicial para el yo. Repito, malo no es lo dañino o perjudicial para el yo. Al contrario, puede también ser lo que anhela y le depara contento. De esto también hablo en mi libro. Puede haber una tristeza placentera, puede haber un gusto que más que nos ligue con la vida, nos genere frustraciones, un placer que más bien nos estorbe, dice el texto. Entonces aquí se manifiesta una influencia ajena. Ella determina lo que debe llamarse malo y bueno. No es orgánico. Vamos a continuar.
Librado a la espontaneidad de su sentir, el hombre no habría seguido ese camino. Por tanto, ha de tener un motivo para someterse a ese influjo ajeno. Oh, ya lo sé y lo he dicho en otros videos, pero ahorita me voy a callar. Dice el texto, se lo descubre fácilmente en su desvalimiento y dependencia de otros. Su mejor designación sería angustia frente a la pérdida de amor. Sencillo. Y ahorita, digo, ya lo había como que anticipado un poquito en este video, pero Freud lo aterriza. Ajá. Si pierde el amor de papá o mamá, de quien depende, quien nos da de comer, quien nos cuida hasta cierto punto, quien nos dice esto es bueno y esto es malo, quien también, y fíjense lo que voy a decir, puede demostrarnos su amor a través de la disciplina. Si los perdemos siendo pequeñitos, niños, niñas, queda también desprotegido frente a las diversas clases de peligros y sobre todo frente al peligro de que este ser hiperpotente le muestre su superioridad en la forma del castigo. Les he hablado en este video sobre casos de crueldad infantil. Uh, bueno, es que ahí voy a ser más específico porque también los niños pueden ser muy crueles. Ajá. Voy a ser más específico. Casos de crueldad hacia los infantes, hacia los niños o las niñas. Ajá. Eh, Hay una pregunta que me surge a mí al momento de que desarrollo mi línea de investigación. Definitivamente, la disciplina es, querámoslo o no, algo también natural. Es decir, mi mismo cuerpo me pide, por ejemplo, comida. Si yo no adquiero el hábito de comer, me muero. Yo. Ajá. Y estoy ahorita nombrando un ciclo biológico, una necesidad, una pulsión. Una nada más, de muchas que nos constituyen, al menos dos. Ajá. Amorosa y autoconservación. Ujú. Mi pregunta, que me nace, digamos, al momento de estudiar la civilización humana, el Estado, la formación del Estado, la infancia, es, estoy pensando cómo formularla de forma concreta, directa. Eh, ¿Qué tan necesario es para el orden social que los niños se sientan amenazados por los peligros naturales? Voy a poner un ejemplo. ¿Es bueno o malo que un niño pueda experimentar el hambre? Retomando este ejemplo de que si yo no como, me muero. Ajá. ¿A dónde voy con todo esto? Parte de, digamos, los peligros de la salud mental ha sido señalar que los padres no deben disciplinar a sus hijos porque los pueden traumar. Ajá. De todos modos, con disciplina o sin disciplina, los niños serán vulnerados, no solo por la sociedad, no solo por la familia, por su propio deseo, digámoslo así, por su propia inocencia frente a la condición orgánica. Si yo, por ejemplo, no sé que necesito de mamá para comer, mamá no tiene ningún valor para mí. Ajá. Mamá no me sirve de nada. ¿Por qué? Pues porque, de todos modos, yo tengo comida. Hacia allá voy. El valor del lazo social
viene de darnos cuenta que en los demás seres humanos hay un valor para nosotros. Y en su punto más central es que a mayor número de seres humanos, mayor herramientas frente a los peligros naturales que vienen de nuestro cuerpo y que vienen del ambiente, enfermedades, animales feroces, condiciones climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros no podemos, digamos, detener solos. Ajá. Cosas que incluso como humanidad no podemos parar. No podemos detener los temblores, los terremotos, no podemos detener los huracanes. Incluso un incendio con cierta intensidad es bastante peligroso para comunidades enteras de seres humanos. Por ponerles algunos ejemplos. Ujú. Ahorita vamos a continuar. Por consiguiente, lo malo es, en un comienzo, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida del amor de los cuidadores. Ajá. Y es preciso evitarlo por la angustia frente a esa pérdida. Es decir, si yo hago algo malo, lo primero que yo siento al identificar que he hecho algo malo es angustia. ¿Por qué? Porque yo puedo perder el amor de papá o mamá, o quien sea quien me cuide. Ajá. Hermano, tío, abuelo, el Estado mismo. Ujú. De acuerdo con ello, importa poco que ya se haya hecho lo malo o solo que se lo quiera hacer. En ambos casos, el peligro se cierne, se deposita solamente cuando la autoridad lo descubre y ella se comportaría de manera semejante en los dos. Dice el texto, suele llamarse a este estado mala conciencia, pero en verdad no merece tal nombre, pues es manifiesto que en ese grado la conciencia de culpa no es sino angustia frente a la pérdida de amor, angustia entre comillas social. En el niño pequeño la situación nunca puede ser otra, pero es también la de muchos adultos, apenas modificada por el hecho de que la comunidad humana global reemplaza en ellos al padre o a ambos progenitores. ¿Se entiende? Comunidad humana global. El mundo humano es, al final, digamos, de un orden social, el representante de papá y mamá. Ujú. Es decir, es una cadena que va, o sí, una cadena, una relación que va en dos sentidos. Siendo yo un niño, papá y mamá eran los representantes del mundo. Siendo yo un adulto, el mundo es quien debería, el mundo como el Estado, como la sociedad, como el lazo social, digamos, la cultura, el mundo debería ser quien me cuide como adulto. Y yo mismo formar parte de ese mundo para cuidar a los más jóvenes. Ajá. Debería, dice el texto. Por eso se permiten habitualmente ejecutar lo malo que les promete cosas agradables cuando están seguros de que la autoridad no se enterará o no podrá hacerles nada. Y su angustia se dirige solo a la posibilidad de ser descubiertos. Nota número 2 antes de continuar. Dice Freud, piénsese en el famoso mandarín de Rousseau. Realmente no sé a qué se refiere. El problema planteado por Rousseau fue enunciado en detalle por Sigmund Freud en el texto de Guerra y Muerte, temas de actualidad que les dejo en la descripción de este video. Ajá. Regresamos al texto, nota número 2, aquí está. Entonces, miedo a ser descubiertos. Ajá. Este es el estado de cosas con que, en general, debe contar la sociedad de nuestros días. Solo sobreviene un cambio importante cuando la autoridad es interiorizada, digámoslo así, hecha propia, por la instauración de un superyo.
Con ello, los fenómenos de la conciencia moral son elevados a un nuevo grado o estadio. En el fondo, únicamente entonces corresponde hablar de conciencia moral y sentimiento de culpa. Nota número 3. Dice Freud. Todo lector inteligente comprenderá y tendrá en cuenta que en esta exposición panorámica separamos de manera tajante lo que en la realidad efectiva se consuma en transiciones graduales, y que no se trata solo de la existencia de un superyo, sino de su intensidad relativa y su esfera de influencia. Lo dicho hasta aquí acerca de la conciencia moral y la culpa es de todos conocido y casi indiscutible. Regresamos al texto. Nota 3. Ok. Aquí me quedé. En ese momento desaparece la angustia frente a la posibilidad de ser descubierto y también, por completo, el distingo entre hacer el mal y quererlo. En efecto, ante el superyo nada puede ocultarse, ni siquiera los pensamientos. La situación parece haber dejado de ser seria en lo objetivo o real, pues se creería que el superyo no tiene motivo alguno para maltratar al yo, con quien se encuentra en íntima copertenencia. Pero el influjo del proceso genético que deja sobrevenir a lo pasado y superado se exterioriza en el hecho de que en el fondo las cosas quedan como al principio. El superyo castiga al yo pecador con los mismos sentimientos de angustia y acecha oportunidades de hacerlo castigar por el mundo exterior. ¡Oh! Querido doctor Freud, gracias. El superyo es, digámoslo así, la forma conceptual de concebir la necesidad de castigo. La forma humana de recordar el amor de papá o mamá, el amor o el odio hacia nosotros. Vamos a continuar, queridas y queridos. No hemos avanzado mucho, pero el texto ha estado delicioso. En este segundo grado de su desarrollo, la conciencia moral presenta una peculiaridad que era ajena al primero y ya no es fácil de explicar. Nota número 4. Ahorita, dice Freud, se comporta con severidad y desconfianza tanto mayores como más virtuoso es el individuo. De suerte que, en definitiva, justamente aquellos, la conciencia moral, aquellos que se han acercado más a la santidad son los que más acerbamente se reprochan su condición pecaminosa. Nota número 4 y 5. A ver. Esta paradoja, antes de la nota, ¿qué diablos es esta palabra? No, nunca la uso yo. Acerbar, acerba, acerba. Aquí está la definición de acervo, áspero al gusto. Áspero al gusto, cruel, riguroso, desapacible, sin paz. Ajá. A ver, otra vez. Maldita cultura de Freud. Se comporta con severidad y desconfianza aquel individuo virtuoso. Aquellos que más se han acercado a la santidad son los más crueles, son los más ríspidos para sí mismos y para los demás. Paradójico. Paradoja estudiada por Freud en el Yo y el Ello. Les dejo todo el Yo y el Ello en la descripción, donde se brindan otras referencias. Y nota número 5, hablando de la palabra santidad. Del alemán, esta palabrota, no quiero pronunciarla, no sé pronunciar el alemán. Heiligkeit, Heiligkeit. Este término fue objeto de consideraciones en otros trabajos de Freud. Véase la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna en la descripción. Moisés y la religión monoteísta, este todavía no lo tenemos,
lo encontrarán en la descripción como pendiente, pero ya cuando lo tengamos, en la descripción de este video estará el link para Moisés y la religión monoteísta. Ajá. Regresamos al texto principal. Y, a ver, un segundito. Este es el penúltimo capítulo. Ya estamos en la página 122. Ay, nanita. 129. Nos faltan 7 páginas. Pero está bien. Está muy bien. A ver. Así, con esta contradicción, mientras más bueno soy, también más cruel, más ríspido, la virtud pierde una parte de la recompensa que le promete, o que se le promete. El yo obediente y austero no goza de la confianza de su mentor y de su mentor el super yo, ¿vale? El sustituto de los padres adentro de nosotros, conciencia moral. Y, a lo que parece, se esfuerza en vano por granjeársela, por ganarse la simpatía del super yo. En este punto se estará dispuesto a objetar, criticar. He ahí unas dificultades amañadas de manera artificial. Se dirá que una conciencia moral más severa y vigilante es el rasgo característico del hombre virtuoso, y que si los santos se proclaman pecadores, no lo harían sin razón, considerando las tentaciones de la satisfacción pulsional a que están expuestos en medida particularmente elevada, puesto que, como bien se sabe, una denegación continuada tiene por efecto aumentar las tentaciones. Y que, cuando se las satisface de tiempo en tiempo, ceden al menos provisionalmente. Queridas, queridos, sin duda, este texto me toca, me, me conmueve particularmente. Ajá. Algo que puedo nombrar como consecuencia directa de mi propio análisis, de mi propio proceso analítico, es la relación antes y después que yo establecí con la tentación, entre comillas. Y con tentación puedo decir, tengo antojo de un helado. No, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, el helado, no. Un chocolate, tampoco. Unos chetos, no. Agua, no. Por ponerles unos ejemplos, ¿no? Es que, al menos en mí, puedo señalar eso. Un antes y un después del análisis. Y ese soy yo. Ya lo que cada quien hace con el análisis, no con la psicoterapia, con el psicoanálisis. Lo que cada quien hace con eso que, digamos, vino de Freud, es algo muy particular. Ajá. Ahorita voy a continuar con el texto. Otro hecho que pertenece también al ámbito de problemas tan rico de la ética es que la mala fortuna, vale decir, una frustración exterior del mundo, ajá, mala suerte, promueve en muy grande medida el poder de la conciencia moral dentro del superyo. Claro, es que seguro algo hice o dejé de hacer o pensé o dejé de pensar, por lo cual me está yendo tan mal. Mm, Me lo merezco. Dios sabe las cosas que pasan. Dios sabe el propósito por el cual a mí me ocurre eso. Ajá. Es el superyo. El superyo hablando. La necesidad de castigo del sujeto hablando. Continúa el texto. Y fíjense, ahorita no lo había pensado así. Cuando la gente dice eso, está señalando que ya se pusieron en el lugar de Dios. Ante la duda, digámoslo así incluso. Dios sabrá, por algo está ocurriendo por algo me está ocurriendo toda esta desgracia. Ajá. Mientras al individuo le va bien, su conciencia moral es clemente y permite al yo emprender toda clase de cosas. Cuando lo abruma la desdicha,
el individuo se mete dentro de sí, discierne su pecaminosidad, aumenta las exigencias de su conciencia moral, se impone abstinencias y se castiga mediante penitencias. Y eso porque le está yendo mal. Ah, nota número 6. Dice Freud, de esta intensificación de la moral por el infortunio trata Mark Twain en un precioso cuento, El primer melón que robé. Por azar, ese primer melón no estaba maduro. Escuché al propio Twain contarlo en una conferencia. Tras enunciar su título, interrumpió el relato y se preguntó dudando, ¿Was it the first? ¿Fue el primero? Todo estaba dicho. El primero no había sido el único. Eh, Mark Twain, queridas y queridos, léanlo. Algo hermoso de Freud son las referencias culturales. Lean a Shakespeare, lean a Mark Twain, lean a Goethe y lean a Miguel de Cervantes. Dice el texto, esta última oración fue agregada en 1931 en una carta dirigida a Wilhelm Fliess del 9 de febrero de 1898, no sé por qué quiero decir 7. Freud le informaba que había asistido a una conferencia de Mark Twain días atrás. Véase la carta 83. Me temo que esta carta no está en los textos pasados, pero pues la podemos investigar en las correspondencias completas de Freud. Ajá. Regresamos al texto, me había quedado aquí. Entonces, nos va mal y nos castigamos porque nos va mal. Un plus de goce. Besitos, Lacan. Dice el texto, pueblos enteros se han comportado y siguen comportándose de ese modo. Se siguen comportando de ese modo. Pero esto se explica cómodamente a partir del grado infantil, originario de la conciencia moral. Grado que, por consiguiente, no es abandonado tras la introyección en el superyo, sino que persiste junto a ella y tras ella. El destino es visto como sustituto de la instancia parental. Si se es desdichado, ello significa que ya no se es amado por esos poderes supremos y, bajo la amenaza de esta pérdida de amor, uno se inclina de nuevo ante la sustitución o subrogación de los progenitores en el superyo, que en la época dichosa se pretendió descuidar. Época dichosa, infancia. Ajá. Se pretendió descuidar. Esto es particularmente nítido. Si en sentido estrictamente religioso se discierne en el destino solo la expresión de la voluntad divina. Aquí llega Freud con su herencia judaica. El pueblo de Israel se había considerado hijo predilecto de Dios, y cuando el gran Padre, Dios, permitió que se abatiera sobre su pueblo desdicha tras desdicha, él no se apartó de aquel vínculo ni dudó del poder y la justicia de Dios. Él, el pueblo judío, sino que produjo los profetas que le pusieron por delante su pecaminosidad y a partir de su conciencia de culpa creó los severísimos preceptos de su religión sacerdotal. Continúo, ahorita voy con la nota 7. Qué distinto se comportan los primitivos. Oh, no es cierto, es decir, somos igualitos, no hemos avanzado nada. Cuando les sobreviene una desdicha, no se atribuyen la culpa. La imputan al fetiche, que manifiestamente no hizo lo debido, y lo aporrean en vez de castigarse a sí mismos. ¿De dónde saca eso, doctor Freud? A ver, nota número 7. Al respecto miren, Moisés y la religión monoteísta se hacen consideraciones mucho más extensas sobre la relación del pueblo de Israel con su Dios. Ok, gracias, traductor. Pero, ¿esto de dónde es, querido doctor? Yo no sé a qué cultura, a qué civilización primitiva se refiere. Pero bueno, dejémoslo así. Tal vez haya sido una fantasía de Freud.
Agüita y continuamos. Entonces, hemos tomado noticia de dos diversos orígenes del sentimiento de culpa. La angustia frente a la autoridad y más tarde, su angustia frente al super yo. Ay, antes de continuar, miren, es que esto me pareció delicioso. Lo voy a implementar, digámoslo así, como un sustituto de mi necesidad, o una forma de aliviar mi necesidad de castigo, un sustituto de mi cuerpo, de mi persona. Y con fetiche, aquí no está hablando, digamos, de hasta donde entiendo, un ser vivo. Ajá. Podríamos decir, un muñequito al cual castigamos cuando nos va mal porque no nos cuidó. Ajá. Vamos a ponerlo así. Entonces, retomando el texto, hemos tomado noticia de dos diversos orígenes del sentimiento de culpa, la angustia frente a la autoridad y la angustia frente al superior. Más tarde, ya que la autoridad la hemos interiorizado, ya que dijimos, mamá y papá nos quieren, aunque podemos dudarlo en ciertas situaciones, es decir, sí, papá, ya no voy a comer tanto dulces, maldito. Sí, mamá, voy a hacer mi tarea, aunque no sé por qué voy a la escuela, pero me callo. Ajá, dice el texto. La primera, la angustia frente a la autoridad, compele o empuja a renunciar a satisfacciones pulsionales. La segunda, la angustia frente al superyo, esfuerza además a la punición, al castigo, puesto que no se puede ocultar ante el superyo la persistencia de los deseos prohibidos. Nos hemos enterado además del modo en que se puede comprender la severidad del superyo, vale decir, el reclamo de la conciencia moral. Simplemente es continuación de la severidad de la autoridad externa, relevada y en parte sustituida por ella. Ahora vemos el nexo entre la renuncia de lo pulsional y la conciencia moral. Originariamente, en efecto, la renuncia de lo pulsional es la consecuencia de la angustia frente a la autoridad externa. Se renuncia a satisfacciones para no perder su amor. Una vez operada esa renuncia, está, por así decir, a mano con ella. No debería quedar pendiente, se supone, sentimiento de culpa alguno. Una observación, pero espero no olvidarme de ella, al respecto de el amor y el Estado. Voy a continuar. Es diverso lo que ocurre en el caso de la angustia frente al superyo. Aquí la renuncia de lo pulsional no es suficiente, pues el deseo persiste y no puede esconderse ante el superyo. Por tanto, pese a la renuncia consumada, sobrevendrá un sentimiento de culpa. Y es esta una gran desventaja económica de la implantación del superyo o, lo que es lo mismo, de la formación de la conciencia moral. Ahora, la renuncia de lo pulsional ya no tiene un efecto satisfactorio pleno. La abstención virtuosa ya no es recompensada por la seguridad de amor o la seguridad del amor. Una desdicha que amenaza desde afuera, como pérdida de amor y castigo por parte de la autoridad externa, no se ha cambiado o trocado en una desdicha interior permanente, la tensión de la conciencia de culpa. Ajá. Es decir, tú castígame, no me importa. Estas constelaciones son tan enmarañadas y al mismo tiempo tan importantes que, a riesgo de repetirme, quiero abordarlas todavía desde otro ángulo. La secuencia temporal sería entonces, primero, renuncia de lo pulsional como resultado de la angustia frente a la agresión de la autoridad externa.
pues en eso desemboca la angustia frente a la pérdida del amor, ya que el amor protege de esa agresión punitiva o el castigo. Después, instauración de la autoridad interna, renuncia de lo pulsional a consecuencia de la angustia frente a ella, angustia de la conciencia moral. Nota número 8. Les dejo inhibición, síntoma y angustia en la descripción, ¿vale? Regresamos. En el segundo caso, hay igualación entre mala acción y el propósito malo, el deseo malo, mal pensamiento. Ajá. De ahí la conciencia de culpa, la necesidad de castigo. La agresión de la conciencia moral conserva la agresión de la autoridad. Hasta allí todo se ha vuelto claro, pero ¿dónde resta espacio para el esfuerzo, para el refuerzo de la conciencia moral bajo la influencia de la desdicha, de la renuncia impuesta desde afuera, para la extraordinaria severidad que alcanza la conciencia moral en los mejores y más obedientes? Dejo esta pregunta en pantalla. Agüita. Ya hemos dado explicaciones de ambas particularidades, pero probablemente quedó la impresión de que ellas no llegaban al fondo, dejaban un resto sin explicar. Aquí es usted, querido doctor Freud, pero queridas, queridos, también de esto consta el psicoanálisis. Preguntarse y no estar satisfecho con la respuesta que hemos obtenido. Buscar las dimensiones de lo mismo. ¿Verdad, querido doctor Freud? Por eso, el psicoanálisis no puede, digamos, dejarse atrás en la historia de la cultura humana. Continuamos. Para zanjar la cuestión, en este punto interviene una idea que es exclusiva del psicoanálisis y ajena al modo de pensar ordinario de los seres humanos. Y ella es de tal índole que nos permite comprender cómo todo el asunto debía por fuerza presentarnos tan confuso e impenetrable. Es esta. Al comienzo, la conciencia moral, mejor dicho, la angustia, que más tarde deviene conciencia moral. Es, por cierto, causa de la renuncia de lo pulsional. Repito, la angustia es la causa de la renuncia de lo pulsional. Pero esa relación se invierte después. Cada renuncia de lo pulsional deviene ahora una fuente dinámica de la conciencia moral. Cada nueva renuncia aumenta su severidad e intolerancia y estamos tentados de profesar una tesis paradójica, paradojal, con que solo pudiéramos armonizarla mejor con la historia genética de la conciencia moral, tal como ha llegado a sernos notoria. Hela aquí. La conciencia moral es la consecuencia de la renuncia de lo pulsional. De otro modo, la renuncia de lo pulsional impuesta a nosotros desde afuera crea la conciencia moral que después reclama más y más renuncias. Bravo. Y en ese más y más y más y más y más, se crea la cultura, queridas y queridos. Lo he dicho desde nuestra lectura de El porvenir de una ilusión. El deseo humano como el motor de la cultura, de la tecnología, de la civilización. El deseo humano por lo inhumano, por lo que está más allá de lo que tenemos. Pero llevando ese deseo del más allá, llevando ese deseo por un plus, citando tantito a Lacan, aproximándome tantito a Lacan, llevando ese deseo a nosotros mismos,
La conciencia moral nos demanda más de lo que el mismo cuerpo nos demanda. Esa búsqueda por el bien y por el mal nos ha hecho crueles hacia nosotros y hacia nuestros semejantes. Voy a dejarlo hasta ahí, pero hay mucho que decir al respecto. Yo creo que ese desarrollo estará en Psicoanálisis del Estado 2, la dialéctica del castigo. Dice el texto, en verdad, no es tan grande la contradicción de esta tesis respecto de la enunciada génesis del origen de la conciencia moral, y vemos un camino para amenguarla más. ¿Qué diablos es amenguar? A ver, amenguar. Aquí está la definición de amenguar, disminuir, menoscabar. Ok. UTC, interés. Usar, deshonrar, infamar, baldonar. Ok. Tampoco he escuchado la palabra baldonar, pero bueno, ya la leí. Entonces, para disminuirla más. Ajá. A fin de facilitar la exposición, tomemos un ejemplo de la pulsión de agresión y supongamos que en estas constelaciones se trata siempre de una renuncia a la agresión. ¿No han notado ustedes, queridas y queridos, que las redes sociales agreden para prohibir agredir? Paradójico, ¿no? Contradictorio. Dice el texto. Desde luego, solo está destinado a ser un supuesto provisional. En efecto, que la renuncia de lo pulsional ejerce sobre la conciencia, el efecto que la renuncia de lo pulsional ejerce sobre la conciencia moral se produce entonces del siguiente modo. Cada fragmento de agresión cuya satisfacción nos abstenemos es asumido por el superyo y acrecienta su agresión contra el yo. Hay algo que no armoniza bien con esto, a saber, que la agresión originaria poseída por la conciencia moral es la continuación de la severidad de la autoridad externa. O sea, nada tiene que ver con una renuncia. Pero eliminamos esta discordancia si suponemos otro origen de esta primera dotación agresiva del superyo. Respecto de la autoridad que estorba al niño, las satisfacciones primeras, pero que son también las más importantes o sustantivas, tiene que haberse desarrollado en un alto grado de inclinación agresiva, sin que interese la índole de las resignaciones de pulsión exigidas. Forzosamente el niño debió renunciar a la satisfacción de esta agresión vengativa. Salva esta difícil situación económica, es decir, en cuanto al manejo de una intensidad afectiva, una intensidad de la emoción, de la energía. Salva esta difícil situación económica por la vía de los mecanismos consabidos. Acoge dentro de sí por identificación esa autoridad inatacable, que ahora deviene el superyo y entra en posesión de toda la agresión que, como hijo, uno de buena gana habría ejercido contra ella. El yo del hijo tiene que contentarse con el triste papel de la autoridad del padre así degradada. Es una inversión de la situación, como es tan frecuente. Si yo fuera el padre y tú el hijo, te maltrataría. Del hijo al padre, ¿me entiendo? ¿Me explico? Es decir, el deseo del hijo, de la hija, de los infantes, de castigar a quien los castiga. El vínculo entre superyo y yo es el retorno, desfigurado por el deseo, de vínculos objetivos o reales entre el yo todavía no dividido y un objeto exterior. También esto es típico. Ahora bien, la diferencia esencial consiste en que la severidad originaria propia del superyo no es, o no es tanto, la que se ha experimentado de parte de ese objeto o la que se le ha atribuido, sino que sustituye o subroga la agresión propia contra él.
el deseo, queridas y queridos. Un plus. Algo más. Si papá me pegó por no sacar buenas calificaciones, ¿cuánto me habría gustado golpearlo yo a él? Por ejemplo, si esto es correcto, es lícito aseverar que efectivamente la conciencia moral ha nacido en el comienzo por la sofocación de una agresión y en su periplo ulterior se esfuerza por unas nuevas sofocaciones de esa índole. ¿Qué es periplo? Periplo. Aquí está la definición de periplo, viaje o recorrido, por lo común con regreso al punto de partida. Oh, miren en mi ignorancia. Esto es lo bueno también de la ignorancia, siempre y cuando la tomemos como, digamos, una condición originaria, una condición que nos permite el descubrimiento. Dice el texto, pero ¿cuál de estas dos concepciones es la justa? La primera, que nos pareció tan incuestionable que desde el punto de vista genético, o que nos pareció, repito, la primera que nos pareció tan incuestionable desde el punto de vista genético, o esta de ahora, que redondea la teoría tan oportunamente. Es evidente, también según el testimonio de la observación directa, que ambas están justificadas. No se disputan el campo y aún coinciden en un punto. En efecto, la agresión vengativa del hijo es co-mandada por la medida de la agresión punitoria que espera del padre. Espera, deseo. Ujú. Ahora bien, la experiencia enseña que la severidad del super yo desarrollado por un niño en modo alguno espeja o refleja la severidad del trato que ha experimentado. Nota número 9, como lo han destacado correctamente Melanie Klein y otros autores ingleses. Que debo señalar, queridas, queridos, terminando Freud, sigue Melanie Klein. No voy a leer a Anna Freud, al menos no en este espacio. Ajá. Después de Freud, Melanie Klein, por supuesto en el intermedio vendrá, cuando aborde tanto Melanie Klein, voy a leer también la biografía completa de Freud por Ernest Jones, y después de todo eso, Lacan. Hay bastante trabajo por hacer aquí, queridas y queridos, pero es un trabajo delicioso, al menos para mí. Espero que ustedes compartan este gusto mío. Dice el texto. Eh, Parece independiente de ella, de estas ganas de castigar, de esta modificación del contacto real con los castigadores, con los limitadores, con los cuidadores, a través del deseo. Ajá. Parece independiente de ella, de esa severidad. Ajá. Pues un niño que ha recibido una educación blanda puede adquirir una conciencia moral muy severa. ¿Pueden los niños, sin ninguna clase de límites por los padres, ser crueles con ellos mismos y con otros? Porque las demandas no vienen de los padres, sino del cuerpo. Ah, dice el texto. Sin embargo, o empero, sería incorrecto pretender exagerar esa independencia. No es difícil convencerse de que la severidad de la educación ejerce fuerte influjo también sobre la formación del superyo infantil. Es verdad, eso es verdad, digo, no podemos negarlo, dice el texto. Cabe consignar también que en la formación del superyo y en la génesis de la conciencia moral cooperan factores constitucionales congénitos, así como influencias del medio, del contorno objetivo o real, y esto en modo alguno es sorprendente, sino la condición etiológica universal de todos los procesos de esta índole. Nota número 10, palabras de Freud. Franz Alexander, en su
Gesamtpersonlichkeit, perdón, ha formulado acertados juicios, retomando el estudio de Eichhorn, o Eichhorn, no, es Eichhorn, ¿no? Sobre la juventud desamparada. Este texto lo tenemos leído anteriormente, se los dejo en la descripción. Con respecto a los dos tipos principales de métodos patógenos de educación, la severidad excesiva y el consentimiento. El padre, entre comillas, desmedidamente blando e indulgente, que perdona todo, que permite todo, ocasionará en el niño la formación de un superyo hipersevero, porque ese niño, bajo la impresión del amor que recibe, no tiene otra salida para su agresión que volverla hacia adentro. En el niño desamparado, educado sin amor, falta la tensión entre el yo y el superyo, es decir, no se pide nada a sí mismo. Y toda su agresión puede dirigirse hacia afuera. Por lo tanto, si se prescinde, si se deja a un lado de un factor constitucional que cabe admitir, es lícito afirmar que la conciencia moral severa es agregada por la cooperación de dos influjos vitales. La frustración pulsional, a esto me refería con mi pregunta inicial, bueno, esta pregunta que formulé desde mi línea de investigación, frustración pulsional y la desencadena, perdón, la frustración pulsional que desencadena la agresión y la experiencia de amor que vuelve esa agresión y hacia adentro y la transfiere al superyo. ¿Cómo frustrar adecuadamente a los niños? ¿Cómo también ayudarlos a lidiar con la frustración que vendrá del mundo y que viene de sus cuerpos? Ajá. Aquí una pregunta que podría parecer inocente, pero tiene toda la importancia del mundo. ¿Cómo enseñar a los niños a sentir? Es que sentir no es meramente el acto de dejar que eso que nos habita se muestre. Sentir es algo mucho más difícil, complicado, puesto que nosotros podemos cancelar esa experiencia. Podemos cancelarla no en el sentido de que eso no me pasa a mí, sino cancelarla en el sentido de que la emoción nace, pero nosotros mismos la apartamos, la reprimimos. La gran mayoría, digámoslo así, de las consultas que he atendido se puede resumir en esto: yo no quiero sentir. ¿Cómo estimar el sentimiento como una de nuestras producciones más valiosas como humanidad? Base de la cultura, pero bueno, vamos a continuar para ya encaminarnos al final de este texto. Puede discernirse también que si el niño reacciona con una agresión hiperintensa y una correspondiente severidad del superyo frente a las primeras grandes frustraciones o denegaciones pulsionales. En ello obedece a un arquetipo filogenético y sobrepasa la reacción justificada en lo actual, pues el padre de la prehistoria era, por cierto, temible y era lícito atribuirle la medida más extrema de agresión. Así, pasando de la historia evolutiva individual a la filogenética, se aminora todavía más la diferencia entre las dos concepciones de la génesis de la conciencia moral. Pero a cambio de ello surge una nueva diferencia sustantiva entre ambos procesos. No podemos prescindir de la hipótesis de que el sentimiento de culpa de la humanidad desciende del complejo de Edipo y se adquirió a raíz del parricidio perpetrado por la unión de hermanos. Nota número 11, véase Tótem y Tabú. Les dejo todo Tótem y Tabú, pero creo yo que este es un buen resumen de Tótem y Tabú. De todos modos, Tótem y Tabú es una delicia. Les recomiendo mucho pasar por el estudio hecho en este canal por Tótem y Tabú. Dice el texto: y en este tiempo no se sofocó una agresión, sino que se la ejecutó. La misma agresión cuya sofocación en el niño está destinada
a ser la fuente del sentimiento de culpa. No me asombraría que en este punto un lector prorrumpiera con enojo, con que es del todo indiferente que se asesine o no al padre, pues de cualquier modo se adquirirá un sentimiento de culpa. Cabe permitirse ciertas dudas. O bien es falso que el sentimiento de culpa provenga de agresiones sofocadas, o toda la historia del parricidio es una novela. Y entre los hombres primordiales, los hijos no mataron a su padre con mayor frecuencia de lo que suelen hacerlo hoy. Por lo demás, si no se trata de una novela, sino de una historia verosímil o posible, se estaría frente a un caso en que acontece lo que todo el mundo espera, a saber, que uno se sienta culpable porque ha hecho efectivamente algo que es injustificable. Y de esto, que es asunto de todos los días, el psicoanálisis nos queda debiendo la explicación. Continúa Freud. Después de criticarse. Ello es verdad y debe repararse. Además, no es un gran secreto. Si uno tiene un sentimiento de culpa tras infringir algo, quebrantar algo, y por eso mismo más bien debería llamarlo arrepentimiento. Tal sentimiento se refiere solo a un acto, y desde luego presupone que antes de cometerlo existía ya una conciencia moral, la disposición a sentirse culpable. Un arrepentimiento semejante, entonces, en nada podría ayudarnos a descubrir el origen de la conciencia moral y el sentimiento de culpa. He aquí el curso que de originario siguen estos casos cotidianos. Una necesidad pulsional ha adquirido una potencia suficiente para satisfacerse a pesar de la conciencia moral, que solamente está limitada en la suya. Y luego de que la necesidad logra eso, su natural debilitamiento permite que se restablezca la anterior relación de fuerzas. Por ello, el psicoanálisis hace bien en excluir de estas elucidaciones el caso de sentimiento de culpa por arrepentimiento. No importa con cuánta frecuencia se produzca ni cuán grande sea su importancia o su significación práctica. Pero si se hace remontar el humano sentimiento de culpa al asesinato del padre primordial, ¿no fue ese un claro caso de arrepentimiento? ¿No vale para aquel tiempo el presupuesto de una conciencia moral y un sentimiento de culpa anteriores al acto? ¿Y de dónde provino el arrepentimiento? Es evidente que este caso debe esclarecernos el secreto del sentimiento de culpa y poner término a nuestras perplejidades. Yo opino que en efecto lo hará. Ese arrepentimiento fue el resultado de la originaria ambivalencia de sentimientos hacia el padre. Los hijos lo odiaban, pero también lo amaban. Satisfecho el odio tras la agresión, en el arrepentimiento por el acto salió a la luz el amor, por vía de identificación con el padre. Instituyó el superyo, al que confirió el poder del padre a modo de castigo por la agresión perpetrada contra aquel o contra él, y además creó las limitaciones destinadas a prevenir una repetición del crimen. Y como la inclinación a agredir al padre se repitió en las generaciones siguientes, persistió también el sentimiento de culpa, que recibía un nuevo refuerzo cada vez que una agresión era sofocada y transferida al superyo. Ahora, creo, tomamos, por fin, dos cosas con plena claridad: la participación del amor en la génesis de la conciencia moral y el carácter fatal e inevitable del sentimiento de culpa. No es decisivo, efectivamente, que uno mate al padre o se abstenga del crimen. En ambos casos, por fuerza se sentirá culpable, pues el sentimiento de culpa es la expresión del conflicto de ambivalencia, de la lucha eterna entre eros y la pulsión de destrucción o de muerte. Y ese conflicto se entabla toda vez que se plantea al ser humano la tarea de la convivencia, mientras una comunidad solo conoce la forma de la familia. Aquel tiene que exteriorizarse en el complejo de Edipo,
introducir la conciencia moral, crear el primer sentimiento de culpa. Si se ensaya una ampliación de esa comunidad, ese mismo conflicto se prolonga en formas que son dependientes del pasado, se refuerza y trae como consecuencia un ulterior aumento del sentimiento de culpa. Puesto que la cultura obedece a una impulsión erótica interior que ordena a los seres humanos unirse en una masa estrechamente atada, solo puede alcanzar esta meta por la vía de un esfuerzo siempre creciente del sentimiento de culpa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! Lo que había empezado en torno del padre se consuma en torno de la masa. Y si la cultura es la vía de desarrollo necesaria desde la familia a la humanidad, entonces la elevación del sentimiento de culpa es inescindible, inseparable de ella. Como resultado del conflicto innato de ambivalencia, como resultado de la eterna lucha entre amor y pugna por la muerte. Y lo es, acaso, hasta cimas que pueden serle difícilmente soportable al individuo, que pueden serle difícilmente soportables al individuo. Le viene a uno a la memoria la sobrecogedora acusación del gran poeta a los poderes celestiales. Goethe. Goethe. No ponéis, perdón, nos ponéis en medio de la vida. Dejáis que la pobre criatura se llene de culpas. Luego a su cargo le dejáis la pena, pues toda la culpa se paga sobre la tierra. Nota número 12. Una de las canciones del arpista en Wilhelm Meister de Goethe. Los dos primeros versos fueron citados por Freud como asociación ante un fragmento de uno de sus propios sueños en el texto sobre el sueño. Les dejo todo este ensayo, que es un resumen de la interpretación de los sueños. Ajá. Dice Freud, y uno puede suspirar por el saber que es dado a ciertos hombres. Espigan sin trabajo el torbellino de sus propios sentimientos, las intelecciones más hondas hacia las cuales los demás, nosotros todos, hemos debido abrirnos paso en medio de una incertidumbre torturante y a través de unos desconcertados tanteos. Fin del capítulo 7. Y, queridas, queridos, estamos ya a las puertas del último capítulo del malestar en la cultura. Texto hermoso, por cierto, doctor Freud. Muchas gracias al doctor Freud por su obra. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta lectura. Nos vemos para el cierre de El malestar en la cultura. Cuídense mucho, queridas, queridos, y amen y gocen todo lo que les sea posible. Bye.